Pues, ante todo, gracias a todos por asistir a este workshop, como ha dicho Olga. Y empezaremos con una presentación para explicar qué es el plasma en general y sus aplicaciones generales en agricultura. Mostraré unas cuantas, evidentemente hay muchas más, pero simplemente en este seminario os vamos a dar ideas de todo lo que se puede hacer con el plasma. Pues, ¿qué es el plasma? El plasma es el estado más común del universo y es un gas total o parcialmente ionizado, ¿de acuerdo? Y es un sistema que es, el láser va aquí, que es prácticamente neutro eléctricamente. ¿Cómo se consigue el plasma? El plasma es el cuarto estado de la materia y podemos pasar del sólido al líquido, gas y plasma, incrementando la energía, ya sea mediante calor, temperatura o, como hacemos también en las descargas eléctricas, mediante aplicamos campos eléctricos o voltajes elevados. Los plasmas se clasifican en función de la temperatura que tienen los electrones y también de la densidad de electrones que tenemos en el plasma. Tenemos plasmas como son la corona solar, las auroras boreales en la ionosfera. Estos son descargas luminiscentes o glow discharge, que estos se utilizan bastante en aplicaciones industriales o dentro de superficies. Y tenemos los arcos o antorchas, que estos también se utilizan para soldaduras y otras aplicaciones industriales. Entonces, ¿qué tenemos en el plasma? En el plasma tenemos partículas neutras, moléculas, átomos, radicales libres y partículas metaestables. Como hemos dicho, es un gas parcialmente ionizado y tenemos cargas que son electrones, iones positivos y iones negativos, prácticamente en igual composición, cargas positivas y negativas. Y también en el plasma tenemos otra componente que es la radiación proveniente de la desexcitación de los átomos, que puede ser ultravioleta visible y vacuum ultraviolet también, es decir, radiación es muy energética. Todas estas partículas, radiación, etcétera, provocan en la superficie diferentes tipos de reacciones, como es el crosslinking o entrecruzamiento. Se puede hacer entrecruzar polímeros, degradación superficial, el etching, que esto se aplica en microelectrónica para hacer el grabado de los circuitos electrónicos. Podemos depositar capas, por ejemplo, también esto se hace en óptica, se pueden depositar capas mediante plasma, o funcionalización, es decir, incorporar grupos específicos en la superficie de un material. Todas estas especies activas modifican la superficie de un material solo a nivel nanométrico, porque son moléculas, ¿de acuerdo? Y normalmente en un plasma tenemos parte de todas estas reacciones. Dependiendo del gas podemos tirar más hacia una o hacia otra. Podemos modular un poco el tipo de reacción que tenemos en superficie. Y los plasmas también se clasifican de equilibrio termodinámico, es decir, todas las temperaturas de los electrones, iones y del gas son iguales. En este caso, la temperatura del gas es mucho mayor que la temperatura de fusión de un material. Se utilizan como fuentes de calor, ¿de acuerdo? También se están utilizando ahora para todo esto de generar energía nuclear, ¿no? De fisión, ¿no? De fisión nuclear. Estos tipos de reactores se hacen así. Y los plasmas de no equilibrio, en el cual la temperatura de los electrones es mucho mayor que la de iones y gas, y que están prácticamente a la temperatura ambiente. En este caso, la temperatura del gas es inferior a la temperatura de fusión de un material y se utilizan para el tratamiento de superficies. También tenemos plasma que trabajan en vacío, es decir, por debajo de la presión atmosférica, normalmente por debajo alrededor del milibar prácticamente, y se aplican voltajes prácticamente de un kilovoltio, ¿no? Hay muchos tipos de descargas, ya sea corriente continua, radiofrecuencia, microondas, hay muchos tipos.
También tenemos aquí, de plasma de no equilibrio, tenemos muchos tipos de plasma. La clasificación puede ser cómo tratamos las muestras, es decir, podemos tratar directo, es decir, colocamos las muestras justamente dentro del plasma. Remoto, es decir, por ejemplo, si aquí está el plasma, colocamos la muestra aquí debajo, ¿de acuerdo? Eso sería un remoto. Y sputtering, en el cual colocamos la muestra en el electrodo vivo, que se le dice, que es justamente lo que se hace para metalizar las muestras de SEM, que todos hemos visto, ¿no? Pues se utiliza esta técnica de sputtering. También tenemos en vacío los plasmas de equilibrio termodinámico, que se utilizan para deposición de metales o partículas cerámicas. Las ventajas del plasma en vacío es que necesitamos muy poca cantidad de material, ya que modificamos la superficie material a nivel nanométrico o capas muy finas, y es medioambientalmente aceptable, ¿no? Y los procesos son bastante controlados. El inconveniente que tiene es el coste de los procesos de vacío, y que los tratamientos, claro, se tienen que hacer en discontinuo. Los plasmas atmosféricos, evidentemente, trabajan alrededor de 1 atmósfera o más. Aquí necesitamos más kilovoltaje para generar el plasma, del orden de 10 kilovoltios. También tenemos de no equilibrio, como es el corona, filamentoso, glow, cold spray, que es este tipo de plasma, que es como una llama que no quema, ¿de acuerdo? Esta temperatura ambiente. Esto se puede utilizar también, como veis, para el tratamiento de pieles, etcétera. ¿De acuerdo? Y tenemos los plasmas de equilibrio termodinámico, que es para, por ejemplo, la deposición también de partículas metálicas o cerámicas, y también tenemos el corte, que todos conocemos por electrodos. ¿De acuerdo? Las ventajas que tiene es que tenemos tratamientos en continuo, no necesitamos vacío, pero aquí los procesos no están tan bien controlados como en el vacío, y a veces, dependiendo del gas o condiciones, también tenemos un poco de generación de ozono. Estos son los plasmas que podemos conseguir en el laboratorio. Esto es descarga con barrera dieléctrica. Esto es un jet plasma, es una pluma. Aquí, si colocas, por ejemplo, un tejido de algodón, no se quema, un papel, es decir, no pasa nada. Estos son plasmas en superficie, es decir, son la superficie material. Y estos son plasma de vacío, pero aquí podemos tratar bastante más cantidad de muestra. Y en lo que se refiere a todo lo que hemos visto de los plasmas, en agricultura se utiliza para el tratamiento de semillas, a fin de incrementar la emisión de agua, incrementar también la germinación, romper el dormancy de las semillas para que puedan germinar, también para reducir el consumo de agua, y también para la eliminación de bacterias, fungis y micotoxinas, ¿no? Bueno, eliminación, bueno, no esterilización, pero digamos que sí, una desinfección. Aquí, por ejemplo, vemos el incremento de agua que cogen las semillas en función del tiempo de tratamiento. Al cabo de 2 horas, vemos que con el tiempo de tratamiento incrementa la emisión de agua, igual que aquí. Y la germinación, en función del tiempo de tratamiento con plasma, vemos que tenemos como un máximo y un mínimo, que esto puede ser porque a veces el tratamiento con plasma puede afectar al embrión de las semillas. Aquí también vemos cómo el crecimiento bacteriano en una muestra control y una que ha sido tratada con plasma, y entonces podemos ver que efectivamente tiene propiedades un poco pues antifungi, ¿no? El plasma. Aquí muestro, por ejemplo, el reactor que tenemos. Aquí tratamos unas semillas, podemos ver como el ángulo de contacto de la no tratada, con solo 30 segundos de tratamiento, conseguimos un cambio significativo en la hidrofilia de un material. Que esto, por supuesto, luego repercute en el incremento de imbibición de agua para germinar las semillas. También el plasma en agricultura se utiliza para la fijación de nitrógeno, ya que si hacemos tratamientos con plasma en atmosférico, pues todos los NOx podemos fijarlos en los suelos. También para mejorar la retención de agua, esterilizar también, podemos esterilizar el suelo, y la eliminación de contaminantes. También podemos tratar en plantas, es decir, ya sea para esterilizar los patógenos que puedan tener, virus, etcétera, o también para estimular el crecimiento, ¿no?
Aquí tenemos pues, el crecimiento de unos hongos en una control y una que se ha tratado con plasma 50 veces, ¿no? Es decir, es bastante significativo el incremento que se observa. También el plasma se puede utilizar para la eliminación de microcontaminantes en el agua que tenemos en la agricultura, como pueden ser pesticidas, herbicidas, y últimamente también están muy de moda los polyfluoroalkyl compounds, que también se eliminan mediante esta tecnología. Y podemos ver, bueno, eso, la degradación, dependiendo, claro, del tipo de plasma o reactor, puede variar ligeramente, pero que en aproximadamente 5 minutos podemos conseguir una eliminación prácticamente completa de estos contaminantes. También otra alternativa es el plasma treated water, que esto simplemente es, por ejemplo, el agua que hemos descontaminado. Lo que hacemos es, previamente, fijar, bueno, incrementamos los nitróxidos dentro del agua y esto nos permite pues, utilizarlo para fertilización de las plantas, ¿no? Aquí vemos una normal y una que se riega con el agua tratada con plasma. Podemos ver cómo incrementa, ¿no? Y aquí también vemos en función del tiempo de tratamiento con plasma, también incrementa la de esto. También esta tecnología, por lo tanto, se puede utilizar en hidroponía, fishery, que yo le llamo Big Fish, porque un chino, bueno, no, fue un japonés, pues hizo un experimento con un pez que lo puso en agua tratada burujeaba y hacía el plasma dentro y otro no, y obtuvo un pez que era prácticamente el doble tamaño que el otro, ¿no? Como hemos dicho, también este plasma de water también tiene propiedades antibacterianas y también puede servir para eliminar contaminantes. Y otra aplicación también puede ser el incremento en la extracción de aceites esenciales. Se puede utilizar para limón, se está utilizando en tomate, en timo. Yo lo utilicé en ese caso en lavanda y podemos ver que la extracción, esta sería para no tratada, y al tratarla con plasma incrementa el rendimiento de extracción y, sin embargo, luego, en función del tiempo de tratamiento, ¡boom!, observamos que va bajando. Esto porque el plasma también interacciona con los tricomas, donde están encapsulados los aceites esenciales, y a tiempos largos pues desfavorece, ¿no? Entonces, como conclusiones finales, es decir que el plasma es una tecnología medioambientalmente aceptable y que promueve un desarrollo sostenible, reduciendo pues, a los agentes químicos, minimiza el impacto ambiental, es cost effective y los tiempos de tratamiento, como hemos visto, son bastante cortos. Y, como hemos visto, tiene una amplia variedad de aplicaciones en agricultura, ¿no? Y por eso pensamos que el plasma es una herramienta muy prometedora en economía circular y, sobre todo, en el caso de la agricultura. Y, finalmente, pues agradecer los dos proyectos que están con diferentes partners de Sudamérica y de África. Y muchas gracias. No sé, ¿voy bien o no? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Cómo se puede implementar o escalar a situaciones reales? Eso en 2 presentaciones te respondemos. No quiero chafar. Bueno, esto que has enseñado, ¿no?, que tiene aplicaciones también en piel, ¿me puedes explicar un poco más qué es lo que hace? Sí. Es decir, ¿modifica de alguna forma la piel o un poco cuáles son los usos que se les da? Es complejo. Sí, un poquito así. No, algo por encima, si estamos diciendo que cuando yo tengo un medio en el cual tengo agua, genero nitróxidos y genero hidróxidos también, agua oxigenada y todo esto, cuando lo aplicas en piel, entonces puede cambiar
la estructura, fíjate, de los liposomas. Una vez que quisimos pedir un proyecto justamente sobre ese campo, ¿no? Entonces, lo que suele hacer es, pues eso, sobre todo para, imagínate, bacterias que son muy resistentes y que no hay antibióticos que valgan, pues una de las varias especies que se generan en el plasma son capaces de eliminar todas esas bacterias, ¿eh? Pero es complejo. Cuando tratas el agua con plasma se generan nitrósidos, hidróxidos, no me acuerdo, hay un montón de compuestos que se generan que se pueden un poco modular también, ¿eh? Es decir, dependiendo del gas y condiciones, como he dicho, puedes tender hacia un lado o hacia otro. ¿Sería como una mejor manera de limpiar o desinfectar? Sí, es que ten en cuenta que el plasma se puede utilizar, sobre todo en medicina, en dos condiciones. Una, condiciones suaves que generamos ROS, etcétera, para el crecimiento celular, y lo que estamos haciendo en las plantas. En esas condiciones se prolifera el crecimiento celular justamente para heridas y cicatrización, y todo eso va muy bien el plasma y se está utilizando. O a lo bestia, es decir, metemos unas condiciones muy bestias de plasma justamente para eliminar, ¿no? Es decir, por ejemplo, cánceres o cosas de estas. Gracias. Muy simple y bueno, porque no conozco mucho el tema. Cuando hablas de los insecticidas, o sea, que puede degradar contaminantes, que puede degradar los que eliminan los contaminantes, ¿qué hace? Los degrada y luego lo que se crea no es contaminante. En principio, todo compuesto se ha de estudiar, evidentemente, pero en la mayoría de casos que yo he visto, normalmente, incluso en los polialquilfluorados, lo que se hace, por ejemplo, es que tú tienes una cadena mucho más corta de flúor, que en principio son menos contaminantes que las cadenas más largas. Y los productos de degradación de los herbicidas, normalmente como es oxidación, tienes un poco de todo, sí. Pero se han hecho estudios que normalmente lo hacen con los ceografíes y todo esto después del tratamiento con plasma y entonces aguanta. Quiero decir que... Sí, porque en algunos casos es al contrario, que a lo mejor el insecticida en sí no es el contaminante, pero luego... Todo hay que estudiarlo, claro. Es decir, cada compuesto, hay miles de compuestos, pero los más utilizados... que se utilizan. Sí. Yo he puesto unos cuantos que son la atracina y todos estos que son los más utilizados, pues estos los degrada y hicimos el estudio y los de estos de degradación no son malos. Una pregunta. ¿Se sabe cuál es el mecanismo por el que este agua activada hace que haya más crecimiento tanto de las plantas como de los peces? Porque en principio uno pensaría que estos... Has dicho que generaba radicales, ¿no? En general, el Reactive Oxygen Species potencialmente generan estrés oxidativo, o sea, no son algo, digamos, generan estrés en los seres vivos. Exacto. Pero, como he comentado antes, pues jugar bajo estrés oxidativo mejora el crecimiento celular. Alto estrés oxidativo, matas. Entonces, juegas. Normalmente, en esas aplicaciones que estamos haciendo, justamente hacemos tratamientos suaves, ¿no? Si hacemos tratamientos con plasma largos, justamente es cuando decrecemos la germinación y cuando podemos matar al embrión. Y los resultados dependen mucho, porque has dicho que había muchos tipos distintos de plasma, o sea, de la composición del gas que estás ionizando. ¿Es influyente? Sí. Es decir, puedes hacer de todo con el plasma. Puedes incluso poner monómeros en la fase de gas, capas finas, solamente funcionalizar con oxígeno, con nitrógeno. Es decir, es un mundo. Yo aquí solo he explicado pues lo más habitual, lo más fácil y sencillo que se puede hacer. ¿Sí? Mohamed. Gracias. So it's working.
And Ricardo, sorry. I want to ask you this how is working. Okay. Okay, so this. Okay. Okay, so I am happy to be with you here in your institute. My name is Mohamed Ali bin Abdurrahim from the Faculty of Science of Tunisia, and I am in framework of the collaboration of a co-program with Ricardo Molina. It's my pleasure to present this presentation about the potential of plasma in treatment of crop seeds. So, as you know, the plant grows from seed germination, and seed germination is the complex process. Start from the seed imbibition, where water enters inside of the seeds, and then activation of metabolome. So many reactions, especially the enzyme activation, in order to grow the radicle. Now, this phase of germination, it need water, need oxygen, temperature, light or dark according to species. Sorry. So, in order to, sorry, another slide. Another one. Okay, so the seed germination, there are many major associated factor affecting the seed germination, especially low water absorption and low seed dormancy. Also, the seed-borne disease like microbes, fungi, etc., viruses, and the biotic and abiotic stresses. Abiotic stresses like drought, like salinity, etc. So for that, many methods were used in order to enhance the seed germination in that condition. The old ones is the physical seed treatment, seed coating, seed priming with hormone, for example, with chemical compounds. And the advanced ones are the using of nanoparticle and the plasma treatment. So the question is, can the application of plasma technology boost the seed germination in this case? Sorry. So many research groups are working on called plasma treatment of seeds, and the majority are studying the germination, around 40% studying the germination in the treatment of seeds. And other aspects could be studied, like the contamination of seeds, the composition of germinated seeds, the resistance of plants, the change like gene expression induced by plasma, but the majority are studying the first stage of development of plants. So for that, the researchers, they treat seeds directly or they treat water. So plasma activated water or plasma treated seeds. In this context, we have in collaboration between 3 institutes, our institute, Reader's Institute in Tunisia, the Faculty of Science where I am teaching, and University of Sorbonne, in order to study the effect of plasma on 2 main crops cultivated in Tunisia, barley and alfalfa. So starting by some experimental data found on barley, the effect of plasma on dry seeds and the plasma activated water and soaked water. We did a comparison if we treat directly the seeds, treat directly the water, or use soaked seeds. The results about the germination show an increase in case of dried seeds and in case of plasma activated water. However, when we treat the soaked seeds, no germination was found. So the increase here could be related to the hydrophilicity, which increased in case of treatment of soaked, of dried seeds or plasma activated water. Also, we found that plasma could affect some compounds like phenolic
flavonoids, protein fraction in barley after treatment, and growth of seedling. So we can see here that after treatment of seeds directly, decrease in the seed directly dry treated seeds of the polyphenols, especially the flavonoid ones. Also the fractions of protein decreased, especially albumin and globulin. And we found also there is increase in case of treatment of seeds of shoot length in dried seeds and plasma activated water. And in case of using activated water, the root length increase compared to the control. So this data and others are published in Journal of Cereal Science. Also about the alfalfa, so the studied a comparison between the treatment of seeds with plasma and treated seeds with the EV radiation. EV radiation also used as primer agent. So we found that when seeds treated with plasma, the seeds germinate faster compared to control and compared to EV radiations. Also, we found another interesting results in sprouts in seedling obtained from these seeds. The chlorophyll is too much compared to control and UV radiation, and there is decrease in case of the flavonoids. Here, another results on veg from the same family of the alfalfa. So we can see here after treatment with seeds, the speed of germination increase. The speed of germination increase in case of cold plasma in veg and in alfalfa. Also, alfalfa sprout biomass production growth rate increase at early stage with plasma treatment. So here the sprout fresh weight, the sprout dry weight. So you can see with cold plasma, there is increase of the sprout fresh weight and sprout dry weight. Also, they have pocotile length. So we can say that cold plasma could increase the seedling, the sprout obtained from treatment. Here, work done by our colleague from the University of Sorbonne on maize, and the objective is to combine the treatment of seeds directly and the plasma activated water. So the graph here show the stem length in during period of 36 days. Here the growth in control after plasma treatment and after plasma activated water. And when we combine both, we can see the growth is higher in combining plasma activated water and treatment of seeds. For more information about this work with germination data and median germination, we can visit the poster published online by our colleague Thierry Dufour and his student Jean-Paul Mongo. Also, I selected this paper from the work of Ricardo is on wheat, showing the effect of plasma on seed coat of wheat. So here, treated seeds, you can see the aspect of seeds and after different time of application of plasma. So here the aspect is normal, is smooth, and after treatment time, after application of plasma, for example, 5 and 120 seconds, 1 minute and 2 minutes, you can see modification in seed coat. And the modification is too much after 5 minutes and after 15 minutes. This the itching degradation of seed coat. But you can ask if it is okay, it's better for germination or not. For that, I selected the second one. You can see here 300 and 900 seconds. Here is around. So you can see the germination decrease in these time points. And in 60 seconds, you can see increase in germination. So the germination
it's increased in case of 1 minute application with plasma. Also, another thing here, you can compare in different condition of water, dry, medium, and wet. The profile of germination is not the same. So we can see there is synergic effect between the surface of seeds aspects and the water condition. Another work done by my colleague Thierry in sunflower, showing that the plasma increased germination rate under water stress condition. So here the different water condition, and we can see with plasma treatment, the germination is better than untreated seeds. Also, another aspect could be used in treatment of seeds with plasma for decontamination. Here, rice naturally could be affected by microbes on the surface. And if we follow here with a different time of application of plasma, we can see the decrease of the microbe population around the seeds. And after 5 minutes, you can see we don't have now microbes around the seeds. Here, after this time, so the population is 0 microbes. So another aspect is the plasma could affect the gene expression. So naturally, the heat stress could induce delay in germination. Is the control, and here the black histogram, the germinated after in case of heat stress. So if we apply plasma, we can see in the blue histogram there is increase in the germination. So we can say that the plasma restore, it's like the control restore the delayed germination induced by heating here. So to explain this research work explained that but by the modification, that by the expression of genes, 4 genes, they tested too many genes, and these 4 genes are similar like the control. So there is upregulation of these 4 genes, alpha amylase genes involved in the starch breakdown in order to produce sugar and used by the embryo for growth. So finally, we can deduce from this the promising approach of plasma could induce increasing in seed germination, seed decontamination, growth of plants, increase the plant resistance, and use also increasing in biomass production, quality and quantity. But in order to study plasmas, just some points are interesting. So the optimal exposure times is crucial to balance benefits and avoid damages. Sometimes when we increase too much, so the seeds could be damaged, even the embryo could be affected. So we should exactly determine the exposure time. Also, underwater environment condition, does plasma perform better when we change the environment condition? The plasma affect differently. Finally, considering the synergic effects between factors in lab experiment, for us when we did experiments, for example, in control conditions, just when we change with molecules like PEG, for example, to simulate the drought, we found different results. So just you have to put this in consideration. So finally, we are here in ICOOP program with Ricardo Molina, supported by the SIC, and gather the 4 institutes, the Institute of Advanced Chemistry of Catalonia, and the Faculty of Science of Tunis, Arid Ares Institute, and the Faculty of Science and Technology from Mauritania. Also, I would like to thank all my collaborators in plasma-treated seeds, Ricardo Molina, Thierry Dufour, Walid Al-Fallah from Imam Saud University, Hadi Hannash from the Faculty of Science. And finally, I would like to thank you, all of you. Thank you so much. So Ricardo there.
it's about the mechanisms of action. You talk about that the plasma treatment reduces the consumption of water and improves the growth, but I don't fully understand how it acts, because you also talk about the UV treatment, and when you treat, for example, the seeds with UV light, what you do is maybe to induce random mutations to the seeds and select the seeds that you want, but how the plasma, what makes the plasma to the seeds to improve its growth, reduce its water consumption, and don't know what. If you can explain more about how it acts. So you mean this work on alfalfa? Here we treated seeds with plasma, and we treated separately another seeds with EVA, another low with EVB and EVC, and we put them in germination with untreated seeds. So what we found that the germination speed here is the germination, median germination time. The germination, maybe the second one is more clear. So here, the germination of seeds treated with plasma germinate fast. We can see different of around 6 hours when started here, the control and the EV treatment. So this experiment, the seeds differently treated with different kind of primers. So that's, if I understand the question, it's okay. Yeah. Are you asking of the mechanism of how to? Yeah, but Yeah. I don't fully understand if the plasma acts to the genome of the plant, so I don't. Yeah, we treated this. Okay, you mean this? Okay, so we treated after we treated the seeds, and we following the we're following the seedling growth, and to collect this seedling growth in order, for example, to determine the length of stem, of roots, and the chlorophyll and flavonoid, etc. And we found when we treat the seeds, the effect is not on germination, not only on germination, also could be on the plants, the small plants, the sprouts. Okay, thank you. Okay, thank you. تفضل سيما. Okay. Je vais poser ma question en français, puis vous pouvez traduire si c'est possible. D'accord. Bien. Bien, voilà, d'après ce que j'ai compris de notre discussion d'hier, c'est que le moment où on traite les graines pré-imbibées, ça peut entraîner des lésions au niveau des membranes des embryons. C'est ce que j'ai compris. Bien, j'ai ici des questions. Peut-être qu'ils convergent vers la même question. La première, le traitement qui a eu lieu pour des graines à sec, il a amélioré apparemment chez certaines espèces dont vous avez parlé déjà, il a amélioré la germination. Je pense des paramètres de germination. Et enfin, cette amélioration de la germination se répercute par des niveaux très élevés de la chlorophylle. C'est ça. C'est ce que j'ai compris. Mais d'ailleurs, Ricardo a montré que des plantes qui peuvent être stérilisées, c'est ça, en utilisant le plasma. Est-ce que ça ne va pas endommager d'ailleurs les cellules, tant que le niveau de l'eau dans une cellule peut la rendre plus sensible au traitement par le plasma? Voilà, ma question c'est ça. Comment peut-on expliquer un traitement pendant la phase de la croissance
et les cellules sont hydratées. Et d'après ce que j'ai compris, que on ne peut pas traiter les graines déjà pré-imbibées. Si on fait un priming, on ne peut pas les traiter à cause de la sensibilité des membranes cellulaires pour ces lésions. Voilà, comme ça, c'est ce que je veux dire. Okay, so he asking about the soaked seeds. So some results show that when you use seeds soaked, the germination is no germinated seeds. So the question is exactly what? Sorry, because he told a lot of things and asking also about the chlorophyll. So I don't know the link between them, because when we treat seeds here, so no germination, zero germination, and in this case, in chlorophyll, we treated the seeds. We don't treat the plants, just soaked seeds without water. Before, it's pre-germination treatment. So we didn't in alfalfa. So here we have two different works. Work on alfalfa, the chlorophyll increased, so we treated directly the seeds. But here in barley, we treat directly the seeds. This is the result, and we treated the water-soaked seeds. Here is the result, so no germination. So two different works. Yes. Juste, Ricardo a soulevé un point qu'on peut utiliser, le plasma pour désinfecter éventuellement des virus, etc., pendant la phase de la croissance, si j'ai bien compris. Est-ce que Ricardo, the question is to you is, can we use the plasma in the phase of growth of plants for decontamination? Is not on seeds. When plant grow, yeah, we can say. Ça n'affecte pas encore, ce n'est pas en relation avec le contenu hydrique, puisque déjà on parlait que des graines imbibées, si on les traite, on peut avoir des dommages. Yeah, yeah. Since you speak in French, we can continue later. So sorry, we don't have. Sorry so much. So yes. Thank you for presentation. Yeah. Interesting. One brief question. I was curious about this graph in a later slide about treatment of bacteria or some germs. I don't remember what was the thing that was killed. It was a little bit abrupt, no? After 5 minutes it was down to 0. Do you have an explanation for this kind of behavior? And like follow-up question right away, is there some possibility for plasma utilization to replace pesticide use in some cases in real agricultural activity? Thank you. Yes, okay. Yes, so just for this, yes, plasma, the explanation is used as antimicrobial, have antimicrobial activity. So this, for that, the number of microbes so much decrease. And in the application also plasma used as, is not pesticide, but is like sterilizer, and yeah, antifungal, antimicrobial agent. Yeah. Even in dermatology, it's the same principle. Okay, thank you. Thank you. I also have a question, but it's more related to the later stages that has not been shown yet. And I wanted to know, well, you've seen some germination and so on, so the plants were growing, but I was wondering whether you have also followed the rest of the process and see how the seeds keep on growing to know whether the plants at the end have a big difference among them. And that would be one thing. And the other, I understand these are in lab conditions. Would you then take them to, well, to the soil and put them? Have you tried this or not, to try to understand like what, how the process would be, and whether then you can tell, okay, this plant that we have germinated with the plasma really has a difference compared to the ones that were not able to germinate,
or to the ones that germinated in very dry conditions? Yeah. So here in the project for this, sorry. Yeah, just we'll ask the same. Karina will explain this. Yeah. Okay, Yeah. next presentation. Yeah. Yeah, we have on the project different skills. We have biologists, microbiologists, etc. So we can, and also just last thing in our project, just we are here studying the germination, and we have to work on pots, on soil, and also on field, so to see the growing of plants. Thank you so much. Yeah, thank you. Please take these first. So take it. Yeah. Like this. Sí, para que me pongo esto, que no sé cómo. ¿Me pone esto? ¿Cómo es? ¿Así queda? Ok. Ahí. Ah, ok, me parecía que... Ahí está. Este para adelante. Y este cosa. Okay. Bueno, buenos días. ¿Cómo les va? Primero quería agradecer a Ricardo y al CSIC y al programa Link Global porque hoy estoy acá gracias a todo eso. Así que muchas gracias y gracias por venir a escucharnos y digamos, estar interesado en lo que hacemos. Mi nombre es Karina Balestrace y pertenezco a la Universidad de Buenos Aires, al CONICET. Trabajo en la Facultad de Agronomía, soy bioquímica, doctora en Ciencias Biológicas. El tema que les voy a contar hoy es plasmas no térmicos, una revolución verde aplicada para el mejoramiento de la calidad de las semillas y cómo llegamos al campo, un poco la inquietud que está surgiendo hoy. Lo primero que quiero es que nos hagamos una pregunta, que es si somos realmente conscientes del impacto que tienen las plagas, las enfermedades en la agricultura. Para eso le traigo estos números que van a representar un poco si realmente estamos en tema o no. Y es saber que todos estos sistemas de plagas, estreses ambientales, pueden producir pérdidas en el rendimiento del cultivo de entre un 10 a un 30%. Y eso repercute en la economía con pérdidas de hasta 90 billones de dólares anuales. Entonces, son pérdidas realmente muy significativas. ¿Y qué nos responde hoy el mercado? ¿Cuál es la solución que hoy nos ofrecen? Es el uso de agroquímicos, de más agroquímicos. Y entonces entramos en un incremento del 40% en las últimas décadas del uso de agroquímicos, lo cual nos lleva a entrar un círculo vicioso insostenible, porque más plagas, más resistencia, más dosis, más plagas, más resistencia, más dosis. Es un círculo insostenible desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la calidad de los cultivos. Entonces eso despierta otra alarma, que es entender que según la ONU, más de 200.000 muertes son ocasionadas a raíz del impacto de los agroquímicos. Además, si sumamos un informe de las Naciones Unidas en donde dice que para el 2050 se prevé un incremento del consumo, de las necesidades de alimentos de mejor calidad en un 60%. Y eso tiene que ver con un incremento de la población mundial, pero también con un cambio en la mentalidad y en las necesidades de los alimentos que se requieren y se prevén para el 2050. Entonces, la agricultura tiene el gran desafío de poder llevar adelante este desafío de incremento de la demanda de alimentos con bases deterioradas, con recursos naturales deteriorados. Entonces, la pregunta ahora es, ¿seguirían apostando al uso de los agroquímicos? Para eso hemos conformado, para mitigar este problema, un grupo multidisciplinario conformado por 2 laboratorios. Uno en la Facultad de Agronomía, dedicado
al mejoramiento de la calidad de los cultivos, y otro laboratorio perteneciente a la Universidad Tecnológica Nacional, dirigido por el doctor Leandro Prevosto, que tiene como meta el desarrollo de la física del plasma. Entonces, juntos trabajamos en un tratamiento integral de semillas utilizando plasmas no térmicos. Entendemos que la tecnología tiene un beneficio costo-efectivo que mejora la calidad de las semillas y sin impacto ambiental. A lo largo de estos últimos 10 años hemos trabajado, publicado numerosos trabajos en diferentes revistas internacionales, los cuales nos permitió acercar algún conocimiento, porque digo alguno porque esto es infinito, la biología nos abre un montón de caminos, pero pudimos entender que, como dijo Ricardo, los plasmas generan especies reactivas del nitrógeno, del oxígeno, iones, y todo eso sabemos hoy que impacta al nivel de la inactivación de patógenos, de modificación en la absorción del agua, favorece la adhesión de inoculantes que tiene que ver con bacterias benéficas para ciertos cultivos, modifica la estructura y además activa y desencadena respuestas a nivel antioxidantes hormonales. Con todo esto, nosotros, junto con el laboratorio de plasma, desarrollamos diferentes prototipos a diferentes escalas. Tenemos un prototipo a escala de laboratorio, el cual nos permite trabajar con 100 semillas para cada determinación, pero también tenemos un prototipo a escala pre-comercial, el cual tiene una capacidad de trabajo de 100 kilogramos de semillas por hora. Hoy estamos trabajando, formamos parte de una empresa de base tecnológica llamada Silvarum, que estamos trabajando en lograr un equipo profesional, un equipo que pueda servir para ser utilizado por las semilleras, por los productores. El primer objetivo es lograr que este equipo trabaje a 2 toneladas horas, con lo cual podría ser, adoptado por semilleras y productores. Nuestra escala de trabajo fue bastante diversa. Le cuento un poco cómo operamos. Los 2 laboratorios se encuentran distantes a 400 kilómetros uno del otro y nuestra dinámica de trabajo es, se hacen los tratamientos en la Universidad Tecnológica, llegan a través de diferentes soportes las semillas al laboratorio de la Universidad de Buenos Aires, donde hacemos todos los análisis que tienen que ver con la parte biológica. Trabajamos a nivel de cámara de cultivo, de invernáculos y de a campo. Esos, sobre todo los proyectos a campos, estuvieron apoyados por diferentes semilleras y laboratorios y industrias relacionadas al agro. Fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el ensayo a campo se hizo con el grupo Don Mario y BAF. Y todo lo que tiene que ver con la ciencia fue apoyado por el CONICET, el INTA, son todas instituciones públicas que han apoyado nuestro proyecto. Uno de los primeros cultivos con los cuales trabajamos por la importancia que tiene a nivel global y sobre todo también en Argentina es el cultivo de soja. Trabajamos un esquema general de nuestro trabajo, fue trabajar con semillas sin patógeno, con patógenos. Los patógenos que tenían estas semillas el que predominaba era un complejo Diaporte Phomopsis, también había Fusarium, y estas semillas, tanto las controles sanas, dependería, ahora le voy a mostrar, en algunos casos tratamos semillas sanas y en otros casos tratamos semillas con patógenos. Probamos alrededor de 14 combinaciones posibles de plasmas. Nosotros utilizamos plasmas que derivan de nitrógeno u oxígeno y nuestras variables son el tiempo, las barreras dieléctricas, así que de la combinación trabajamos inicialmente con 14 plasmas, de los cuales seleccionamos 4 y son los resultados que les voy a mostrar más adelante. Entonces, con estos 4 tratamientos en general logramos un control de estos patógenos, una eficiencia de alrededor del 80 al 90% del control, sobre todo el complejo Diaporte Phomopsis y de Fusarium. No solo nos quedamos con el control del patógeno, sino que fuimos y vimos qué pasaba con la calidad de estas semillas. Les cuento un poco cómo está distribuida esta imagen. Tenemos poder germinativo, vigor abajo,
el control de semillas sanas, control con patógenos, y estos 4 fueron los tratamientos que seleccionamos porque eran los que más eficiencia tenían en el control del patógeno. Y lo que mostraron fueron que todos los tratamientos de plasma ofrecían un incremento del poder germinativo respecto al control con el patógeno de un 17% y un aumento del vigor respecto del control con patógeno del 40%. Bueno, quisimos ver un poco la pregunta que hoy surgía era, pero bueno, las especies reactivas del oxígeno pueden generar estrés oxidativo. Entonces, un desafío que nos propusimos era ver si el estrés oxidativo por el plasma estaba presente y qué pasaba con el patógeno, si el mismo patógeno estaba produciendo estrés, que era lo esperable. Y bueno, los resultados que les muestro acá, en las barras que están marcadas con rojo, es el control del patógeno, en donde evidentemente el daño oxidativo medido por la peroxidación lipídica era significativamente mayor que el control sano, y había una respuesta del sistema antioxidante, catalasa como una enzima antioxidante y glutatión como un compuesto antioxidante no enzimático, mostraban claramente un perfil de situación de estrés, donde se marcaba el estrés y una respuesta al mismo. ¿Qué pasaba con el plasma? Si ven, el tratamiento con plasma, el daño oxidativo no existe, están a niveles del control, o sea, lo que estábamos produciendo era, por resultados que hicimos más adelante y que complementan este ensayo, había un control, un efecto fungistático del hongo. Entonces, la semilla no detectaba como un estresor al hongo, entonces no veíamos daño oxidativo. Y tampoco el plasma estaba generando daño oxidativo, porque si no acá lo hubiéramos visto. Y los perfiles, tanto de la catalasa como el glutatión, acompañaban esta respuesta porque, al no haber daño oxidativo, no había una necesidad de incremento de las defensas. Hicimos algunos ensayos ya en plantas más avanzadas en crecimiento. Teníamos 40 días del desarrollo de planta. En este caso, habíamos inoculados en las semillas sanas, habíamos inoculados una bacteria. Esta bacteria, a medida que crece la planta, se asocia con la raíz y genera estas nuevas estructuras, que son nódulos que favorecen la fijación biológica del nitrógeno. Viendo que estas estructuras se generaban, quisimos ver si había alguna diferencia de semillas que estaban pretratadas y semillas que no estaban tratadas. Y lo que observamos es que se aumentaba el número de nódulos. Si ustedes ven, 2 de los tratamientos incrementan un 25% el número de nódulos y la masa nodular se incrementa entre 60 y 90%. Nos faltaba ver si esos nódulos funcionaban. Y para eso medimos 2 parámetros. Uno es la actividad de la enzima capaz de fijar el nitrógeno, que es la nitrogenasa, y una legemoglobina que modula la actividad de esta enzima. Y ambos parámetros observaban un incremento de la actividad de la nitrogenasa de un 50% y en el caso de la legemoglobina de un 100%. Este perfil de aumento de la capacidad de fijar nitrógeno, en definitiva, lo que nos servía y nos faltaba ver era si repercutía en la cantidad de nitrógeno de la planta. Y lo que vimos, hay un incremento del 25% del nitrógeno en la planta, con lo cual eran valores bastante significativos y que llamó obviamente nuestra atención. El paso siguiente, con un esquema parecido, fue llevar a invernáculo, ¿sí?, donde hicimos semillas sanas con uno de los tratamientos de plasma, semillas con patógeno, semillas tratadas con un fungicida clásico, un agroquímico y el tratamiento con plasma. ¿Y qué vimos? Que el rendimiento del cultivo de esas semillas que fueron tratadas, se hicieron crecer las plantas, llegaron a tener nuevas semillas, si esas plantas habían sido capaces de producir mayor cantidad de semillas por planta. Y lo que nos demostró es que las semillas sanas y las tratadas con plasma mostraban un incremento de la capacidad de producir semillas de un 4%. En el caso de las semillas con patógenos y el agroquímico, el rendimiento se incrementaba en un 11%. Y en el caso del plasma, el aumento era del 21%. Con estos resultados fuimos a hablar con las semilleras y pudimos, a lo largo de estos últimos años, realizar 4 campañas de soja en 11 localidades distintas. Yo les muestro la primera campaña que hicimos, que se hicieron en 3 localidades de Argentina, y en donde el semillero nos propuso trabajar con semillas de buena calidad,
con patógenos y de baja calidad, y esa calidad no tenía que ver con patógenos, sino con algún estrés de deterioro o almacenamiento, por lo general. Y lo que podemos ver que en general los tratamientos con plasma siempre mostraron una estimación por encima de los valores controles. Entonces, ¿de qué se trataba esa tendencia de aumento, de diferencia entre el control y los tratamientos con plasma? ¿Qué significaba? Porque me decían, tendencias. No, yo quiero algo significativamente estadístico. Y me decían, no, Karina, tranquila, porque ¿qué significa esa tendencia? Una ganancia para el productor de 200 a 400 kilogramos por hectárea, lo cual era muy significativo para el productor y eso nos siguió abriendo puertas para seguir haciendo ensayos a lo largo de estos últimos años. Pero no solo trabajamos con patógenos fúngicos, sino que también trabajamos con gorgojos, insectos plagas. En este caso recorrimos el ciclo de vida del gorgojo. Queríamos ver si tenía un efecto tanto insecticida, ovicida, larvicida. Entonces, lo primero que les muestro acá es la mortalidad, ¿sí? Tratamientos directos de en este caso son los gorgojos Tribolium castaño, una plaga secundaria en un soporte de harina. Hicimos tratamientos directos y probamos, en realidad son 8 tratamientos de plasma, las barritas de color gris claro o gris oscuro, depende de la barrera que utilizamos. Y lo que podíamos ver que ya a las 24 horas uno de los tratamientos tenía 100% de mortalidad. A las 72 horas ya teníamos 4 y a los 7 días prácticamente todos habían logrado la mortalidad del insecto. Como les dije, quisimos recorrer los diferentes estadios del insecto, tuvimos el tratamiento sobre las larvas y viendo acá lo que podemos ver que los 4 tratamientos seleccionados mostraban un 100% de mortalidad de las larvas. Iba correlacionado con una disminución del peso de las larvas, o sea, estábamos como generando una desecación de las larvas. Y no nos quedamos solo con esos 2 estadios, sino que a través de un diseño experimental pudimos evaluar el efecto ovicida. Y lo que vimos es que después de una estrategia donde enriquecimos harinas con estadios de huevos, a los 3 semanas pudimos ver que un tratamiento no mostraba ninguno de las estadías del desarrollo del gorgojo. O sea, teníamos harinas enriquecidas con huevos, se trataron las harinas, luego de 3 semanas, si no hubiera funcionado, hubiéramos visto cualquiera de los estadios del insecto. Bueno, en este tratamiento 3 semanas y no vimos nada. 12 semanas y seguíamos sin ver ningún desarrollo de gorgojos. Acá les muestro una foto que corresponde a esas harinas después de 6 meses y pueden ver claramente la diferencia en la calidad de las harinas, control con los tratamientos de estos 3 al menos tratamientos de plasma. Nuestro proyecto fue más allá, trabajamos con arroz, con girasol, con garbanzos, maíz, trigo, cebadas. Y hoy nos tiene trabajando en el proyecto de Lean Global en semillas como tarwe y quinoa, en colaboración con el CSIC y ProIMPA, que ya ahora enseguida Carla nos va a comentar sobre la fundación. Así que, bueno, nuestro proyecto entendemos que generó las bases de la agricultura, la revolución de la agricultura, la revolución verde. Entonces, el próximo paso depende de todos nosotros. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Sí. Sí, son más cortos. Son... ¿Y luego esperáis semanas y meses? Sí. Si crecen o no esos insectos. Claro, haces el tratamiento sobre la harina, en donde pueden estar en diferentes estadios, depende del objetivo. Generalmente los tratamientos son mucho más cortos que cuando queremos controlar un patógeno fúngico. Y lo que te puedo contar es que hicimos estudios sobre, por ejemplo, la superficie, una microscopía de la superficie del insecto y la realidad es que generamos un daño bastante significativo, dependiendo del plasma puede ser como más explosivo o más de arrastre y efectivamente lo deshidrata al insecto
muy rápidamente. Sí, eso mira, lo tenemos estandarizado, llevó su trabajo. Generalmente trabajamos en una monocapa, sí, de milímetros. Por tratamiento nosotros trabajamos entre 30 y 60 gramos, es lo que la capacidad de nuestros equipos digamos, mejor nos permitió trabajar. Pero la realidad es que todo es escalable. Hemos aprendido a lo largo del tiempo que, como les contaba, nosotros tenemos varios equipos, yo les mostré 2, pero hay también algunos intermedios y ya ahora con diseños algo distinto que depende de la muestra, los hemos ido adaptando en función de las muestras. Pero sí. Y al menos en el caso de las semillas, con esa modificación estructural, ya alcanza para activar respuestas fisiológicas. No es solo un daño o una modificación en lo superficial, porque los 2 hongos que yo les contaba, Diaporta y Phomopsis, no son superficiales, están en el embrión. O sea, que nosotros activamos mecanismos que hacen que ese hongo pase a un estado fungistático. Sí, claro. Los primeros años fueron más que nada de ver efectos, porque si queríamos atraer, nuestro objetivo siempre fue despertar el interés de las industrias. Y lo primero que nos preguntabas, ¿vamos a ganar más? Entonces, los primeros años estuvieron focalizados a decirle sí, van a tener mejor rendimiento. Hoy por hoy ya estamos haciendo más ómicas, si se quiere, para entender un poco más del mecanismo. Pero estamos como en una segunda etapa porque primero son ensayos más desafiantes, meternos en la biología es más desafiante, pero bueno, vamos en ese camino. No, de nada. Bueno, gracias. No sé tanto, solo vi cómo se ponía. Hola. Sí. Perfecto. Muy buenos días. Para mí también es un gusto estar el día de hoy y compartir esta charla. Debo empezar diciendo que yo soy la novata del grupo, porque nunca he trabajado con plasma. Mi primer contacto fue ayer con un plasma. Ya Ricardo nos puso a trabajar el día de ayer haciendo unos experimentos. Espero que este proyecto, ya comentó Karina que estamos trabajando con 2 granos que es la quinoa y el tarwi, cultivos de mucho interés, la quinoa a nivel mundial y el tarwi en los países andinos principalmente. El tarwi que hacía referencia es Lupinus mutabilis, ustedes tienen el Lupinus albus, es de la familia, por así mencionar. En esta oportunidad lo que yo quiero hacer es presentarles otro tema, que es el tema que me gustaría empezar a especializarme. Vengo de la Fundación ProIMPA, pero también trabajo en la universidad, en la academia, y mi especialidad, no soy agrónoma, soy ingeniero químico, quizá como la mayoría de ustedes, en ciencias y tecnología de alimentos, y cuando me introducía a la temática del plasma, veía como una gran oportunidad dentro de mis fortalezas el poder trabajar con harinas y sobre todo con almidones. Entonces es lo que quiero presentarles, porque estamos viendo, explorando con Ricardo precisamente de poder trabajar en colaboración con la Universidad de Lund, donde me he formado, ¿no? Entonces vamos a empezar con la presentación. Ampliando un poco más sobre las temáticas y las aplicaciones que ya han mencionado anteriormente, mencionando que el tema del plasma, como han podido ver, ya no voy a explicar el tipo de
de compuestos químicos que se van generando y los tipos de plasmas, porque ya se ha explicado anteriormente, pero la aplicación es bastante amplia, ¿no? Desde la parte de la inactivación microbiológica, una persona preguntaba, ¿y cómo se da eso? En realidad, cuando se aplica el plasma, hay una degradación a la pared celular, al ADN de los microorganismos en general, llámese hongos o lo que quieran, patógenos, gérmenes, y es así como se estaría degradando. También hay una aplicación a lo que sería la mitigación de los que producen alergias, se me ha trabado la lengua en este momento, que básicamente son proteínas. Entonces hay una degradación también en las proteínas, que también voy a hablar un poco más en detalle, pero puede ser aplicado precisamente para ese tipo de compuestos que hoy en día despiertan más interés a nivel mundial, y muchos alimentos también son restringidos por ese aspecto, ¿no? La inactivación enzimática también es otra posibilidad, especialmente en el área de alimentos, que es lo que estoy comentando, que favorece, ¿no? Pueden haber procesos de degradación, pérdida de calidad de los productos, pero precisamente por esos procesos enzimáticos, entonces la aplicación de plasma favorece a la inactivación de estas enzimas, ¿no? También el tema del procesamiento para deshidratar. Anteriormente, el tipo de técnicas que se utilizaban para muchos de estos era precisamente aplicar procesos térmicos, ¿no? Procesos que ya más adelante voy a comentar, precisamente no tienen beneficio, no estarían degradando la naturaleza de los compuestos en el alimento, ya sea la calidad nutricional, la calidad, el aroma, elementos que son importantes para los alimentos, ¿no? Entonces, esta aparece como una nueva técnica precisamente para poder trabajar en ese aspecto, ¿no? También el tema de los pesticidas, cómo funciona el tema de pesticidas, los compuestos que producen alergia, cómo se da. Precisamente hay una degradación química, ya sea a través de la ruptura de enlaces que se van dando, que degradan la estructura química de estos compuestos, entonces ya pierde el potencial original que tendrían y los hace menos peligrosos para el medio ambiente, ¿no? Y esta es la parte que voy a desarrollar ahora, el tema de la modificación, ¿no? Modificaciones químicas que se pueden dar en las harinas o en los almidones específicamente, que pueden cambiar las propiedades físico-químicas y las propiedades funcionales para la aplicación en el área de alimentos, ¿no? Como ya he indicado, básicamente esta tecnología es una respuesta a poder garantizar las cualidades físico-químicas, las propiedades físico-químicas de los alimentos y preservar las propiedades nutricionales. Ya lo han explicado, que se desarrolla como una tecnología que responde a las nuevas demandas de tecnologías verdes, ¿no? Tanto así que se reconoce a nivel del FDA, desde los Estados Unidos y la Unión Europea, como GRAS, ¿no? Como una opción para poder aplicarse. La versatilidad, ya sea una aplicación directa en alimentos o indirecta también, pueden ser a los empaques de los alimentos, y la eficiencia, que ya mencionaron también, el tema de que es un tiempo de tratamiento corto, y también puede ser el beneficio, el costo-beneficio también en algunos casos favorable en ese aspecto, ¿no? Como ya he mencionado, estos tipos de compuestos no voy a entrar, ya han redundado varios de mis colegas, en el tema de los compuestos químicos que se van generando, y yo voy a entrar a explicar qué es lo que producen precisamente en las harinas y los almidones, ¿no? Básicamente, las reacciones que más importan son las modificaciones que se darían por procesos de oxidación, precisamente por los ROS y los RNS, que son las sustancias reactivas, tanto de oxígeno como de nitrógeno, que pueden oxidar, por ejemplo, en temas de proteína, ¿no? Si tenemos harinas integrales donde está presente la proteína, y también quizá por eso, y creo que lo mencionaron, en los granos, ¿no? Cuando están trabajando con granos, entonces hablaron de un daño en el embrión, se puede tener estos procesos, ¿no? Una oxidación de las proteínas, que básicamente donde se ve más la afectación, por ejemplo, es en las cadenas laterales,
de los aminoácidos, especialmente del triptófano, la tirosina, la cistina y la metionina, pero también los lípidos y los carbohidratos, ¿no? En el tema de los lípidos, por ejemplo, este tipo de condiciones donde hay oxígeno podría generar un proceso de oxidación y no queremos, por ejemplo, que un aceite se oxide, más bien lo que queremos evitar es todo lo contrario. Entonces, ahí viene lo que habían mencionado anteriormente, la importancia de seleccionar el tipo de gases que se van a utilizar en el proceso y, bueno, los otros parámetros que yo lo han comentado, el voltaje que se estaría utilizando, el tipo de plasma y el tiempo de exposición, ¿no? El otro elemento importante es el tema también de los enlaces, ¿no? Que esto puede generar que se generen cadenas más cortas en el tema de las proteínas, haciendo las rupturas en los enlaces péptidos y también en los enlaces glucosídicos, ¿no? Cuando estamos hablando de del almidón, que básicamente es amilosa y amilopectina, se podrían tener ese tipo de rupturas, ¿no? De estos enlaces y obviamente esto lleva a una fragmentación o a una depolimerización que puede ser de interés en muchos casos o simplemente tampoco ser requerida, ¿no? La otra parte importante que también ya han mencionado, pero yo lo apunto desde el punto de vista de alimentos, es precisamente la formación o la introducción de nuevos grupos funcionales. Nuevos grupos funcionales que pueden ser, por ejemplo, grupos oxidrilos, por eso también el tema de una absorción de agua, ¿no? Grupos carbonilos, carboxilos y aminas. Entonces, todos estos elementos se pueden añadir a las estructuras que estamos haciendo referencia de esos carbohidratos, la amilosa o la amilopectina, e introducirlos y cambiar esas propiedades físico-químicas para mejorar las propiedades funcionales, ¿no? Dentro de este tipo de reacciones que se van dando, entonces nosotros tendríamos los procesos de depolimerización, como hemos indicado, pero aquí aparecen dos elementos que en la siguiente diapositiva explico, que también lo mencionaron, que es el entrecruzamiento, pero primero empecemos al tema de la depolimerización. Entonces, nosotros en el tema del almidón tenemos estructuras, estas son unidades glucosídicas que están unidas, y en el tema de la amilosa tenemos miles y en el caso de la amilopectina millones. La amilosa es más lineal y la amilopectina es ramificada. Entonces, al aplicarse el plasma, según las investigaciones que se ha encontrado, puede haber una depolimerización, que quiere decir que se van a ir cortando las estructuras y se van a tener polímeros más pequeños, ¿no? Entonces, eso va a cambiar obviamente en la estructura del almidón como tal, ya sea de manera positiva o negativa, dependiendo de las estructuras que voy a explicar más adelante. La otra posibilidad que también lo mencionaron, que es el etching o el grabado que mencionaba Ricardo, o lo que podríamos decir también temas de erosión desde el punto de vista de alimentos, que cuando se somete a un proceso de plasma se van generando pequeñas fragmentaciones, fisuras, pequeños hoyos que permite precisamente que se pueda, por ejemplo, puede ingresar el agua y ayude a un proceso de gelatinización mucho más rápido, o sea, la formación de geles en el sector de alimentos, ¿no? Los otros tipos de reacciones, perdón, ahí está bien, era precisamente el entrecruzamiento. Hablábamos de la depolimerización, pero también se puede dar entrecruzamiento, pero esas no son dos reacciones diferentes. Eso va a depender de cómo se maneje precisamente el voltaje y el tiempo, porque en función a esos dos parámetros se puede tener o una depolimerización o más bien generar la formación de enlaces que se puedan dar y se generen estructuras más largas, como podrían ser, por ejemplo, esta estructura, como es el Instituto de Química, me imagino que la mayoría más bien son de mi campo, por ejemplo, esta estructura donde nosotros tendríamos un éter, ¿no? Una estructura de éter, aquí una molécula de almidón, un oxígeno y una molécula de almidón, ¿no? Entonces se podría dar también, si se van manejando las condiciones, en el proceso, ¿no?
En temas de funcionalización, ya se ha mencionado, se pueden añadir compuestos, grupos funcionales que son ricos en oxígeno, también en nitrógeno, que serían los grupos aminos, pero también se pueden generar, si yo utilizo en el plasma dióxido de carbono, puedo generar grupos cetona, aldehídos y ésteres también, ¿no? Entonces, esto facilitaría al proceso dependiendo de lo que quiera. Por ejemplo, si yo genero este tipo de compuestos, puedo generar interacciones tipo Van der Waals o incluso ya de enlace-enlace como el éter que mencionábamos, que tendría un efecto en la retrogradación. O sea, cuando hablamos del concepto de retrogradación, es por ejemplo un pan que nosotros hemos horneado, dejamos al día siguiente, se va endureciendo. ¿Eso es por qué? Porque el almidón precisamente ha empezado a recristalizarse. A este proceso de recristalización llamamos retrogradación. Entonces, una manera de poder controlar es precisamente a través de estas técnicas que podrían tener un efecto favorable, ¿no? Los cambios morfológicos se puede observar, como también ya lo han mencionado, dependiendo de las características y el tipo de almidón, también hay un daño, ¿no? Y esto da o una afectación, o puede ser también, me corregiré, en algunos casos, este efecto no puede ser un daño, más bien puede ser algo que queremos para que inhiba, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? En temas de la cristalinidad, como había mencionado, hay una afectación, si bien el tipo de cristalinidad en el almidón no varía, el almidón depende de la fuente. Por ejemplo, si tenemos almidones de cereales, tienen una estructura, es la estructura tipo A y es mucho más compacta. Si nosotros tenemos raíces y tubérculos, es una estructura B y es mucho más amplia, ¿no? Entonces, y la otra de las leguminosas, que es una mezcla de las dos, que llamamos el tipo C. Entonces, dependiendo del tipo, si están muy compactos, el agua es más difícil de que pueda ingresar. Entonces, el plasma puede ayudar un poco a ayudar al proceso de gelatinización. Lo que no va a cambiar es el tipo de cristalinidad, pero la cristalinidad relativa sí va a ser modificada por esos procesos de depolimerización que se van dando, como habíamos comentado. Y obviamente el peso molecular va a aumentar o va a disminuir. Si hay una depolimerización, va a disminuir, pero si hubiera un cross-linking, lo que va a hacer es aumentar el peso, ¿no? Entonces, todo eso se puede hacer, y si nosotros estaríamos hablando de una harina donde se tiene ahí la proteína, por ejemplo, la harina de la quinoa, donde la calidad de la proteína de la quinoa como la cantidad son importantes, entonces además tendríamos el efecto de una degradación a la proteína. Esta degradación de la proteína es en la estructura, ¿no? Como seguramente saben, hay 4 tipos de estructuras por las cuales forman esa estructura helicoidal que se tiene en las proteínas. Entonces hay una degradación hasta la estructura secundaria más o menos, entonces eso también puede permitir a una mayor interacción o mejorar algunas propiedades como dependiendo lo que se quiera, ¿no? Y los grupos funcionales nuevamente que también entran en el proceso. Y otros parámetros más, voy a ir pasando rápido para ir cerrando, son básicamente las propiedades que están vinculadas a la capacidad de retención del agua, a la absorción, al índice de absorción del agua, al índice de solubilidad del agua, que va a ir variando, ¿no? Dependiendo de lo que se haga o no, va a haber una mayor absorción, que generalmente es lo que se tiende con el tema de la aplicación del plasma, como tal, y lo mismo con el tema del aceite, ¿no? Cuando nosotros estamos utilizando lípidos, por ejemplo, dependiendo cómo utilicemos las condiciones del plasma y si hemos hecho una depolimerización, esas moléculas, si son de la amilosa, van a formar estructuras helicoidales complejas, entonces va a haber una absorción del aceite, ¿no? Puede que de los lípidos, puede que en algunos casos esto sea beneficioso para el alimento, más bien atrapar y desarrollar esas capacidades, ¿no? En otros puede que no nos interese, más bien que sea
hidrofóbica la estructura y no hidrofílica, ¿no? Dependiendo las características del proceso, ¿no? También hay una modificación a las propiedades reológicas y las de empaste. No voy a entrar mucho en detalle, pero cuando hablamos de reológicas nos referimos a las propiedades viscoelásticas, ya sean más viscosas o elásticas, y en las propiedades de empaste nos estamos refiriendo precisamente cómo el gránulo de almidón absorbe el agua, porque a temperatura ambiente es insoluble el grano de almidón, pero si nosotros vamos aumentando la temperatura, empieza a absorber el agua, luego empieza el sector amorfo, que es la amilosa, a liberar, y el gránulo se va desintegrando. Entonces las propiedades de empaste, que vienen en las siguientes diapositivas, van relacionando y se va modificando dependiendo si hay una depolimerización, un cross-linking, los grupos funcionales, las características y el tipo de plasma, y puede ir dando diferentes resultados, además del tipo de almidón. O sea, en unos casos puede que si yo utilizo una fuente me dé algo en un sentido, un incremento, y cuando utilizo otra fuente de almidón puede que sea un decremento. Todo depende de la estructura del almidón, como se puede ver en las gráficas que se tienen, ¿no? El daño en la morfología ya se ha explicado. Aquí se puede observar claramente que de acuerdo al tiempo, a la potencia que se va haciendo en la aplicación, ese proceso de depolimerización, aquí hay una estructura menor y eso va a disminuir las propiedades de la temperatura primero en que empiece a gelatinizarse, el tiempo de gelatinización, temas de viscosidad va a disminuir, va a aumentar el tema de la absorción del agua, todos esos parámetros, ¿no? La cristalinidad, que ya la he mencionado anteriormente, y las propiedades de empaste que había indicado, que es otra forma de evaluar la reología, las viscoelásticas y las otras que he mencionado, el tema de la formación del gel y la retrogradación, ¿no? También se podría trabajar respecto a los almidones resistentes, que hoy en día se hace mucho uso y se habla de los alimentos que son más resistentes relacionados con el índice glicémico, ¿no? Entonces, el tema del plasma también puede en algunos casos contribuir a que se forme almidón resistente, o en otros casos más bien que el proceso de absorción del almidón sea lo más rápido posible. Entonces esto va a depender básicamente de las condiciones que nosotros vayamos a establecer. El tema de la inactivación es otro elemento, pero ya como actividades adicionales a este proceso sería la inactivación que ya hemos explicado. El tema de los antinutrientes. Muchos alimentos traen antinutrientes, ¿no? Pueden ser, en el caso de la quinoa, están las saponinas, muchas veces pueden ser los taninos, etcétera. Entonces, todos estos nutrientes, antinutrientes, como mencioné el tema de los insecticidas y los compuestos agroquímicos que muchas veces no son deseados, cuando se aplica el plasma está modificando la estructura química, y al ver una modificación de la estructura química, la actividad la está cambiando completamente o la está disminuyendo, ¿no? Eso es básicamente lo que quería compartir. Hay un par de diapositivas más que hace referencia simplemente ya a un resumen de lo que acabo de hablar, pero voy a quedarme aquí para responder si es que hubiera alguna pregunta. Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces yo creo que es por la hora también. O hay dos posibilidades cuando uno preguntan los estudiantes cuando uno da las clases, ¿no? O no han entendido, o han entendido también, yo he explicado también que no hay preguntas. Confiemos en que es la última. Muy bien, muchas gracias.